Bueno, ya estoy grabando. Les comentaba que en el ejercicio que les dejé con la bonificación para el parcial, hacía falta una hipótesis, o a esa conclusión llegamos, porque así como lo plantea el libro, el ejercicio no sale. O sea, uno puede probarlo cuando ya asume que tiene, bueno, estoy hablando del ejercicio que dice lo siguiente: probar que A partido G compuesto H es equipotente con A partido G partido G compuesto H partido G. Y el asunto acá es que uno define una función que lo que va a hacer es mandar la clase de X módulo G compuesto H en la clase de X módulo G compuesto H partido G. Esta es la función que uno define y esto en efecto me da una función biyectiva. El problema es que cuando uno hace eso, para que esto funcione bien, esto debe ser relación de equivalencia. Y así como está en arbitrario, no da, ¿de acuerdo? Entonces uno puede hacer un pequeño truco aquí, y por el truco quiero decir utilizar lo siguiente, lema. Si yo tengo que G y H son relaciones de equivalencia en A, entonces G compuesto H es relación de equivalencia si solamente si G compuesto H es igual a H compuesto G. Utilizando este lema, uno puede probar que esta G, o sea, si ponemos esta hipótesis aquí, ahí sí me queda que esto es relación de equivalencia y ya el resto de la prueba está bien. Entonces, para las personas que lo entregaron, que si mal no me acuerdo fueron Verónica y Juan Pablo, por favor hagan la corrección y entreguen de nuevo, porque ahí sí fue equivocación mía, bueno, equivocación del libro que repetí yo, de no poner esa hipótesis, porque sin esa hipótesis no se puede probar que G compuesto H es relación de equivalencia. O sea, acá todo bien, probar que esta función es biyectiva es otra discusión, pero de todas formas estamos utilizando que esta relación es de equivalencia. Entonces, si no tenemos esta condición, obviamente ya lo que hice acá pues no va a tener sentido. Así que utilicen este lema, hagan la demostración de este lema, que no es complicada para nada. Prueban esto, asumen esta hipótesis aquí y ahí sí escriben la prueba de esto. Entonces, puesto que fue equivocación mía no darles la hipótesis en ese momento, tendrían plazo entonces para entregar el ejercicio hasta la clase del martes, ya teniendo en cuenta esa nueva condición que les estoy poniendo. ¿Quedó clara la hipótesis o hay alguna pregunta? Ese lema que usted está dando es en el ejercicio 10 de la sesión 3.2 en PIN. ¿Ese lema es qué cosa? Ese lema es un ejercicio en Pinter, el ejercicio 10 de la sección 3.2. Listo. Y pues está antes que este ejercicio que usted colocó. Listo. Entonces, ahí tienen, pues ahí como una referencia donde aparece como ejercicio. Bueno, estoy tratando de... la clase del miércoles, perdón. O sea, la clase del miércoles. Eh, bueno. Regálenme un segundo, que tengo que cuadrar algo aquí en el computador que está como fallando. ¿Puedo borrar esto que está acá? Sí, señor. Listo.
Entonces íbamos hablando de relaciones de orden, ¿cierto? Antes de empezar, cuénteme si hay alguna pregunta en relación a lo que hicimos la clase pasada, pues ya quedó todo claro. Nosotros habíamos quedado pendientes en un ejercicio, si mal no me acuerdo. ¿Alguien trabajó ese ejercicio? Recuerden que el planteamiento decía lo siguiente. O mejor voy a abrir por acá el archivo de la clase pasada. Esta es la clase 5. Esto nos vamos a la última página. ¿Sí lo terminamos? Yo creo que habíamos quedado con un problema, ¿no? Como que algo no nos daba. Ah, no, sí lo terminamos, por lo que veo. Aquí estoy ya. Ah, no. Transitiva. Ah, no, sí lo terminamos. Bueno, es confundido entonces. Pensé que habíamos quedado con el ejercicio incompleto, pero no, no fue así. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar de funciones que preservan el orden e isomorfismos. Estas funciones que preservan el orden se llaman funciones monótonas. E isomorfismos. Intuitivamente, ¿qué significa que una función preserve el orden? Pues que una función preserve la relación de orden. Es decir, si yo tengo dos cosas relacionadas del lado del dominio, ellas estén relacionadas de la misma, sus imágenes, pues estén relacionadas de la misma manera del lado del codominio. Así que para esto voy a empezar con dos clases parcialmente ordenadas. Sean A y B clases parcialmente ordenadas. Y f de A en B una función. Yo voy a decir que f preserva el orden o que f es una función creciente si pasa lo siguiente. F es creciente si, solo si, para todo x que pertenece a A, para todo y que pertenece a A, se cumple que si x es menor en A que y, entonces la imagen de x es menor en B, que es donde vive esto, que la imagen de y. Eso es lo que vamos a llamar una función creciente o monótona, o que preserva el orden. F es decreciente si, solo si, cumple lo siguiente: para todo x en A, para todo y en A, si yo tengo que x en A es más pequeño que y, entonces f de y va a ser más pequeño en B que f de x. Y f va a ser un isomorfismo si es biyectiva y para todo x en A, para todo y en B, x es más pequeño en A que y, si solamente si, ojo, aquí es un si, solo si, f de x es más pequeño en B que f de y. Entonces miremos en ejemplos qué significa esto de acá. Hagamos un ejemplo de una función creciente. Digamos que yo tengo por acá la siguiente clase parcialmente ordenada.
Aquí tengo A, B, C y D. Y supongamos que por acá tengo otra clase parcialmente ordenada. Listo. Llamémosle a esto E, F, G, H, E. ¿Qué es una función creciente? Necesito una función de aquí para acá que preserve el orden, ¿sí? Entonces, para poner una función de aquí a acá que preserve el orden, tengo que mirar, bueno, a donde sea que yo mande las cosas, tienen que preservar el orden que tengo aquí. Entonces, aquí A es menor que B, y digamos que A lo mandé en E. Pues a lo que voy a mandar a B tiene que ser en algo más pequeño, más grande que E, porque B es más grande que A. Entonces, la imagen de B tiene que ser más grande que la imagen de A. Pues voy a poner aquí a B, lo voy a mandar en F. Y por acá voy a mandar a D en H y a C lo voy a mandar en I. Verifiquemos que esa función es monótona. La función f, a esta clase le voy a llamar a y a esta clase le voy a llamar b. Fíjense en lo siguiente. Por aquí tengo a más pequeño que b y f de a es más pequeño que f de b. Perfecto. De otro lado tengo b más pequeño que d. Ah, bueno, este es más pequeño que la imagen de d y también es más pequeño que la imagen de c. Listo. Esa función es creciente. Fíjense que en particular esta función de acá no es biyectiva, porque a este señor no le está llegando nadie y por lo tanto no es un isomorfismo. Entonces tengo una función creciente pero que no es isomorfismo. Esta es la clase A y esta mi clase B. ¿Está claro el ejemplo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, no se puede. Alguien iba a preguntar algo y se cortó su audio. Profe, el isomorfismo no se puede dar si es decreciente. Ya vamos a mirar qué puede pasar en esos casos. Pero fíjate que para ser decreciente, esto acá se tiene que invertir. Así que en principio no va a ser isomorfo, a menos que tú reestructures otro orden acá. O sea, tú puedes decir es isomorfo con otro orden, pero con ese orden no. Tú puedes definir un nuevo orden acá que sea voltear el orden anterior. Quizás sí te sirva, pero así como está no. Bueno, entonces acá pongamos la siguiente clase. Pongamos A, B y C. Y por aquí pongamos 1 y 2. Entonces mi función va a ser lo siguiente. Tanto a como a B me los va a mandar para acá y a C me lo va a mandar para 1. Esta es A, la función que va aquí es F y esta es B. Entonces vamos a ver si esa función es estrictamente creciente o no. ¿Será que la función es estrictamente creciente? Perdón, ¿será que la función es decreciente? Ah, la puse mal, espérense. Así como esta me va a dar creciente. Para que me dé decreciente voy a mandar a este para el 1, a este para el 1 y a este para el 2. Esta es mi función f. Listo. Ahora sí. ¿Esa función es decreciente, sí o no? ¿Quién me dice que la función eso no es decreciente? Pues, ¿qué debo verificar? Que si x es más pequeño que y, f de x es más pequeño que f de y acá. Aquí c es más pequeño que b, pero b, la imagen de b es más pequeña que la de c. Acá tengo que c es más pequeño que a, pero la imagen de a es más pequeña que la de c.
Así que esta función es decreciente. Esta de acá arriba va a ser creciente. Entonces, ahora pongamos por último por acá lo siguiente. A, B, C, U, V y W. Lo voy a poner como A, aquí pondré a F, aquí a B. Y mi función lo que va a hacer en este caso es a me lo va a mandar en U, a B me lo va a mandar en V y a C me lo va a mandar en W. ¿Qué condiciones tiene esa función? Eso no es un isomorfismo. Sí, profe, sí lo es. Va a ser un isomorfismo. ¿Por qué? Pues lo primero es que es claro que es una función biyectiva, ¿cierto? Aquí todo tiene imagen, la imagen de cada... ninguno es imagen de dos cosas al mismo tiempo y todo tiene preimagen. Esa función es claramente biyectiva. Además de ser una función biyectiva, observen que aquí tengo a C más pequeño que A. Cuando miro acá, la imagen de C es más pequeña que la de A, más pequeña que la de B. Ahora, aquí tengo que W es más pequeño que U. Cuando me devuelvo, las preimágenes tienen la misma condición, igual que acá. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que eso acá no pasa. Aquí tengo a 1 más pequeño que 2, pero las preimágenes no tienen esa condición. Por ejemplo, una preimagen de 1 acá es B y la preimagen de 2 es C y B es más pequeño que C. ¿De acuerdo? Entonces, en general, no todas las cosas van a ser isomorfismos. Miren que aquí está pasando que el orden de A es casi idéntico al orden que tengo en B, salvo que los elementos están reenumerados. Es por eso que se habla de isomorfismos, porque están hablando de que son idénticos, son indistinguibles. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición que tenemos ahí. Y bueno, yo creo que aquí nos cabe la otra definición. F es estrictamente creciente si y solo si yo tengo que para todo X en A, para todo Y en A, X es estrictamente menor que Y en A, implica que F de X es estrictamente menor en B que F de Y. Miren que lo que me está diciendo esto es, yo preservo el orden estricto acá, entonces me llamo estrictamente creciente. Y de alguna forma, aquí detrás estamos utilizando algo que ya debe parecer obvio, y es que yo tengo que X es estrictamente menor que Y, si solamente si X es diferente de Y y X es menor o igual que Y. Venga, de acuerdo. Esto es simplemente decir esto, es lo mismo que poner el orden estricto. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy trabajando ahí detrás. Listo. Esa sería la siguiente definición. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno. Entonces, vamos a mirar un primer teorema que de alguna manera me está caracterizando este tipo de cosas. Bueno, de hecho vamos a ver un teorema un poco más sencillo. Miremos que todo isomorfismo es estrictamente creciente. Hagámosle un lema aquí. Entonces, el lema dice lo siguiente. Una función f que va de a en b. Si esto es isomorfismo, entonces para todo xy en a, yo tengo que x menor que y implica esto en a, f de x menor en b que f de y. Cuando ya uno se ha acostumbrado a trabajar con relaciones de orden y está seguro de que no se va a confundir con las relaciones, en cada lugar uno suele omitir
este subíndice, pero tiene que tener clara una cosa. Por ejemplo, si aquí digo X menor que Y, como yo los tengo en A, estoy queriendo decir el orden de A. Acá digo f de X menor que f de Y, estoy queriendo decir el orden de Y, porque observen que al ser clases distintas, el orden puede cambiar. Incluso yo puedo tener varias relaciones de orden sobre una misma clase. Entonces, en general, no es la misma relación lo que me estén pidiendo. Por eso estoy poniendo el subíndice. Si ustedes se acostumbran y piensan que ya no se van a confundir, pueden quitarlo. Pero bueno, por el momento yo prefiero utilizarlo. Listo, vamos a mirar la demostración de este lema. ¿Cómo podemos probar el lema? Yo tengo que probar que esto implica esto. Entonces tengo. Suponga que X es estrictamente menor que Y. ¿Qué implica esto? Esto implica que X es distinto de Y y que X es menor o igual que Y. En particular, esto me está diciendo X es menor o igual que Y. Como X es menor o igual que Y, entonces acá voy a tener automáticamente, dado que esto es isomorfismo, que f de X es menor o igual en B que f de Y. Ahora, si yo tengo f de X igual a f de Y, por ser f biyectiva, entonces tendría que f de X, perdón, tendría que X es igual a Y. Entonces aquí puedo agregar la condición f de X distinto de f de Y. Y lo que me está diciendo esto por acá es simplemente f de X es estrictamente menor en B que f de Y. Ya con eso probé una implicación. ¿Preguntas sobre esta prueba? Bueno, ahora tenemos que probar la otra. Ahora supongamos que yo tengo f de X estrictamente menor que f de Y. ¿Qué implica esto? Pues implica que f de X es distinto de f de Y y que f de X es menor o igual en B que f de Y. Estas dos cosas son lo mismo. Esto implica, esta condición de acá, que f de X es menor o igual que f de Y. Puesto que esta función es isomorfismo, miren que el sí y solo sí vale. En otras palabras, recuerden esto. Esto implica esto y esto implica esto. Entonces, esto me está diciendo acá que X es menor o igual que Y en A. Ahora, observen lo siguiente. Si yo tengo X igual a Y, puesto que f es isomorfismo, de hecho, puesto que es función, me va a dar que f de X es igual a f de Y. Como esto de acá no pasa, entonces yo aquí le puedo agregar que X es diferente de Y. Y esto me está diciendo que X es estrictamente menor que Y. Conclusión, esta condición es cierta. Conclusión, para todo X, Y en A, X es menor en A que Y, si solamente si f de X es estrictamente menor en B que f de Y. Y eso terminaría la demostración. Pueden ir copiándolo, me cuentan si hay alguna pregunta y continuamos.
Bueno. Ahora sí les voy a dar la caracterización de isomorfismos que les mencioné hace un momento. Entonces, consideremos dos clases parcialmente ordenadas. Sean A y B, clases parcialmente ordenadas. Y consideremos una función biyectiva de A en B, que sea f de A en B biyectiva. Entonces, f es isomorfismo si y solamente si f y f a la menos 1 son funciones crecientes. Es decir, una función biyectiva es isomorfismo si solamente si ella y su inversa son crecientes. Bien. Vamos a ver la demostración. Vamos en este sentido. Es decir, voy a suponer que esto es isomorfismo y voy a probar que tanto f como f a la menos 1 son crecientes. Entonces veamos que f es creciente. Considere xy sean xy en A con x menor o igual que y. ¿Qué implica esto? Por el hecho de que esto sea isomorfismo, tengo que f de x va a ser menor o igual en B que f de y. Pues esto es un sí, solo sí. En particular, tengo la implicación solita. ¿Cómo lo decimos? Para que no quede así como tan a las malas. Bueno, si f es isomorfismo, entonces para todo xy en A, yo voy a tener x menor o igual que y si solamente si f de x menor o igual en B que f de y. Luego, pues como tengo esta equivalencia, tengo las dos implicaciones por separado. En otras palabras, tendría x menor o igual en A que y implica f de x menor o igual en B que f de y. Creo que así se ve, escuchen mejor. Y además, tendría f de x menor o igual en B que f de y implica x menor o igual en A que y. Entonces, esta condición de acá, lo que me está diciendo a mí básicamente es que f es creciente. ¿De acuerdo? Me falta ver que f a la menos 1 es creciente. De otro lado, tendría lo siguiente. Si yo tengo f de x menor o igual en B que f de y, esta implicación de acá me está diciendo, vea, x es menor o igual en A que y. Pero esto lo que me estaría diciendo es que f a la menos 1 de f de x, puesto que esto es biyectivo, esto es lo mismo que x, es menor o igual en A que f a la menos 1 de f de y. Miren que aquí estoy aplicando el hecho de que f es inyectiva, para decir que se cancelan estas dos cosas. ¿Qué me está diciendo? Vea, cualquier cosa en B, porque como f es biyectiva, todas las cosas en B tienen esta forma de acá. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo acá es esto. En otras palabras, para todo ZW que pertenece a B, f a la menos 1, z menor o igual en B que W, implica f a la menos 1 de z
menor o igual en B que F a la menos 1 de W. Luego, F a la menos 1 es creciente. Ya no he terminado la prueba, me falta la otra implicación. Entonces, recapitulemos. ¿Qué fue lo que hice? Supongo que tengo un isomorfismo, eso me dice esta bicondicional, la separo en dos implicaciones y tendría esto de acá. Esta condición me está diciendo que F es creciente, y esta condición de acá, utilizo el hecho de que F es biyectiva, entonces F a la menos 1 de F de X va a ser simplemente X, y reescribo esto así. Y como F es sobreyectiva, entonces todos los elementos de B tienen esta forma. Así que si esto se cumple para todos los de la forma F de algo, pues se cumple para todo lo que está en B. Y por eso tengo esta condición de aquí abajo. Con eso concluyo que la función F y F a la menos 1, ambas son crecientes. Ahora me falta ver que si ambas son crecientes, F es isomorfismo. Ahora, esa es la implicación de acá. Entonces, si F y F a la menos 1 son crecientes, pues yo tendría lo siguiente. Tendría F de X menor o igual en B que F de Y implica X menor o igual en A que Y. Y F a la menos 1 de F de X menor o igual en B. Bueno, esto sería F a la menos 1 de F, esto estaría en A. En A que F a la menos 1 de F de Y implica X menor o igual, a ver, sí, yo creo que así no funciona. Espera un segundo. Si estas dos son crecientes, tendría X menor o igual en A que Y implica F de X menor o igual en B que F de Y. Listo. Y que esta sea creciente me está diciendo F de X menor o igual en B que F de Y implica F a la menos 1 de F de X menor o igual en A que F a la menos 1 de F de Y. Listo. Porque esto lo que me está diciendo acá es que X menor o igual en A que Y. Esto implica que X menor o igual que A en Y. Esto implica esto. Conclusión. Para todo XY en A, X menor o igual en A que Y, si solamente si F de X menor o igual en B que Y. Y así tendría que F es isomorfismo. ¿Qué fue lo que hice acá? Si esta función es creciente, para cualquier par de elementos en A, esta condición se cumple. Si F a la menos 1 es creciente, para cualquier par de elementos en B se cumple esta condición. ¿Por qué los pongo de la forma F de X y F de Y? Porque es que como F es biyectiva, todos los elementos de B son la imagen de alguien en A. O sea, todos son un F de algo. Por eso lo pongo así. Y aquí simplemente aplico el hecho de que la biyectividad me dice que F a la menos 1 de F simplemente me da X. Entonces tengo la otra implicación y estas dos me darían la bicondicional que requiere la definición de isomorfismo. ¿Alguna pregunta? Tómense un par de minutos para copiar esto y ya pasamos a la siguiente.
continuemos. Y ahora sí voy a subirle un poquito el ritmo. Creo que ya es tiempo de que nos hayamos despertado todos. Les voy a dejar un ejercicio por acá, que de hecho si lo quieren ver es un teorema en Pinter, no recuerdo cuál es el número, pero es en el capítulo 4, que es el capítulo de clases parcialmente ordenadas. Pero es un ejercicio bastante sencillo, así que parece mejor que lo hagan primero y si quieren después pueden comparar con la demostración del libro. Este ejercicio se trata de probar que ser isomorfo es una relación de equivalencia entre clases. Entonces, se dice que A y B son isomorfas. Aquí le voy a poner que sean clases parcialmente ordenadas. Se dice que dos clases parcialmente ordenadas A y B son isomorfas si hay un isomorfismo F de A en B. Y eso se denota de la siguiente forma. Se denota A isomorfa con B. Es de hecho más común hacerlo simplemente así. Una linecita y otra con curva arriba. Entonces, ¿qué significa que A sea isomorfa B? Que hay un isomorfismo de A en B. Demostrar que esta relación es de equivalencia. ¿Qué se trata de demostrar que esto es de equivalencia? Pues primero, tienen que probar que para toda clase A, clase parcialmente ordenada A, yo tengo que A es isomorfa con A. Ayuda. Tome la función I sub A de A en A, que a X lo manda en X. Esta es la idéntica. Van a probar que esta función es isomorfismo. Segunda, van a probar que para todas clases parcialmente ordenadas A y B, A isomorfa con B implica B isomorfa con A. ¿De qué se trata probar esto? Pues van a probar que si F de A en B es isomorfismo, entonces la inversa de F de B en A es isomorfismo. Miren que esto basta, porque que A sea isomorfa B me dice que esto existe, ¿sí? Y si yo pruebo que esta función es isomorfismo, entonces B es isomorfa con A. Y tercero, voy a probar que para todas clases parcialmente ordenadas A, B y C, si yo tengo que A es isomorfa con B y B es isomorfa con C, entonces A es isomorfa con C. En este caso, ¿qué tienen que probar? ¿O cómo pueden probarlo? Pues prueben que si yo tengo isomorfismos F de A en B y G de B en C, son isomorfismos, entonces G compuesta F, que es una función de A en C, es isomorfismo. Ya les quedaría completo ahí. Lo que estoy diciendo, mira, aquí tengo A F hasta B y hasta C tengo a G. Entonces voy a considerar la compuesta aquí, que he compuesto F. Van a probar que la compuesta de isomorfismos es un isomorfismo. Y eso va a ser suficiente para tener el ejercicio que les estoy pidiendo. Entonces, implícitamente ya tenemos que la idéntica siempre es un isomorfismo, ya tenemos que la inversa de un isomorfismo es un isomorfismo y que la compuesta de isomorfismos es isomorfismo. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de esta parte
y ya en la clase siguiente seguimos trabajando con elementos distinguidos y dualidad. Bueno, entonces voy a escribir algunos ejercicios por acá, que los son ejemplos realmente, pero son ejercicios del libro. Ejemplo, estos se los tengo numerados por acá. Esta es la sección de ejercicios 4.2, ejercicio 1. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a demostrar, bueno, todas las clases que voy a considerar, a menos que diga lo contrario, son clases parcialmente ordenadas. Entonces vamos a demostrar que si tengo una función f de a en b entre clases parcialmente ordenadas, que es inyectiva creciente, demostrar lo siguiente. Demostrar que f inyectiva creciente debe ser estrictamente creciente. Es decir, vamos a probar que toda función inyectiva creciente a la vez es estrictamente creciente. Solución. ¿Cómo podemos probar esto? Yo quiero probar que mi función es estrictamente creciente. Entonces voy a agarrar dos elementos en el dominio, sean x, y, que pertenecen a A, tales que x es estrictamente menor en A que Y. Esto es, x es distinto de y además x es menor o igual que y. Ahora, dado que f es inyectiva, f de x tiene que ser distinto que f de y. ¿Por qué? Si estas dos fueran iguales, yo tendría que estas dos son iguales, y eso es falso. Por lo tanto, estas dos tienen que ser distintas. Pero, como f es creciente, yo tengo que f de x es menor o igual que f de y, puesto que x es menor o igual que y. Y esto es, f de x es estrictamente menor que f de y. ¿Por qué? Pues este es menor que este, pero no son iguales, en este caso son distintos. Conclusión, para todo x, y en A, x menor que y implica f de x menor que f de y. Así que f es estrictamente creciente. Y con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre esa demostración? Bueno, tómense un par de minutos para que la copien y ya seguimos con otros ejercicios.
Bueno, pasemos a ver otros ejercicios. Ejemplo 2. Este es la sección 4.2, ejercicio 2. Entonces, por acá me dice, sea f de a en b una función creciente. Sea c contenida en a una cadena de a. Demostrar que la imagen directa de C es una cadena de B. Listo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que significa que C sea cadena de A? Gilmar. ¿Qué es una cadena de A? Que ese es un subconjunto de A. Un subconjunto de A que cumple ¿qué condición? Es ¿Qué es qué? Cumple la ¿Qué condición es de ¿Sí? menor, o sea, de tener la relación de orden, Claro, que es la inducida de A. ¿Y qué más? Que todos los elementos son comparables, o sea que es totalmente ordenada. Recuerda eso. Listo, yo sé que todos los elementos de C son comparables. Yo debo probar que todos los elementos de acá son comparables, ¿de acuerdo? Entonces agarremos un par de elementos aquí. Yo quiero probar que la imagen directa de C bajo F es una cadena de B. Entonces, para hacer cadena, todos los elementos de allí tienen que ser comparables. Voy a probar eso. Así que agarren un par de elementos aquí. Sean U y B elementos de la imagen directa de C bajo F. Esto a veces se denota así, F barra de C, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces agarremos ese par de elementos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, existen X y Y en C, tales que f de X es igual a U y f de Y es igual a V. No se nos olvide, ¿quién es la imagen directa de C bajo F? Pues son todos los elementos Y que pertenecen a B, tales que existe Z en A, perdón, Z en C, tal que f de Z es igual a Y, ¿sí? Son los elementos de aquí que son la imagen de alguien que está en C. Si agarré dos elementos aquí es porque ellos son la imagen de elementos acá. Listo. Dado que C es una cadena de A, ¿qué puedo afirmar? Que ellos tienen que estar relacionados. Ellos son comparables. Entonces, X es menor o igual que Y o Y es menor o igual que X. Como F es creciente, ¿qué me quedaría? Pues f de X es menor o igual en B que f de Y o f de Y es menor o igual en B que f de X. Esto es, U es menor o igual que V o V es menor o igual que U. En otras palabras, ¿qué acabo de probar? Todo par de elementos de aquí son comparables. Y eso lo que significa es que esto es una cadena. De elementos de f de C
son comparables. De donde f de C es cadena de B. ¿Quedó clara la demostración? Listo. Si hay preguntas o algo, por favor vayan haciéndomelas enseguida, no las dejen para el final. Bueno. Ejemplo 3. Esto es sección 4.3, ejercicio 3. Sean A y B clases parcialmente ordenadas y A por B con el orden lexicográfico. Vamos a demostrar que la función pi1 de A por B en A, que a x, y lo manda en x, es creciente. Y vamos a probar que con el orden antilexicográfico, la función pi2 que va de A por B en B y a x, y lo manda en y, o sea, la segunda proyección es creciente. Entonces, fíjense que eso depende del orden que le esté poniendo. Juan Pablo, ¿cómo haríamos esta prueba? ¿Cómo se te ocurre que hagamos la prueba de que pi1 es creciente cuando acá tengo el orden lexicográfico? ¿Cómo podríamos hacer esa prueba, Juan Pablo? Ah, Juan Pablo se desconectó. Dubán, ¿cómo crees que podríamos hacer la prueba? Bueno, de los presentes, ¿quién me dice alguna idea que se le ocurra si en este momento es un examen y tienen que probar algo de eso? ¿Qué probarían? ¿Qué tendrán que probar? ¿Qué creen que tienen que hacer? Si queremos ver que función pi1 es creciente, entonces tomamos dos elementos en el dominio de la función. Yo tengo que probar que agarremos x, y u, b en A por B, tales que x, y es menor o igual con el orden lexicográfico aquí que u, b. ¿Esto implica qué cosa? Entonces, x es menor o igual que u, o si x es igual a u, entonces y es menor o igual a b. X menor o igual que u en A. O si x es igual que u, bueno, de hecho esto es menor que, si x es igual a u, entonces que y sea menor o igual que v, esto en b. ¿Qué me está diciendo esto? Pasa esto o esto
X menor o igual en A que U, o X es igual a U, y X menor en A que U, o Y es menor o igual en B que V, ¿cierto? Esto y esto o esto, y esto o esto. Esto lo que me está diciendo es, X es menor o igual en A que U, y X menor en A que U, o Y menor o igual en B que V. Como esto es una Y, pues puedo concluir esto. X menor o igual en A que U. ¿Quién es X? Es pi sub 1 de X, Y. Pi sub 1 de XY es menor o igual en A que pi sub 1 de U, V. Entonces, si esto es menor que esto, entonces pi sub 1 de esto es menor o igual que pi sub 1 que esto. Ojo en A. Conclusión, pi sub 1 es creciente. Y bueno, estas se las dejo a ustedes de ejercicio. Es hacer lo mismo, pero con el orden antilexicográfico acá. Cuando aquí pongo el orden antilexicográfico, observen que lo que sucede es que acá me queda Y menor que B o Y igual a B y X menor o igual que U. Entonces, es hacer lo mismo considerando allí, en este caso, el orden antilexicográfico. Entonces, esta parte ya se la voy a dejar a ustedes de tarea, digamos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Listo. Entonces pueden copiar esta solución y ya pasamos a ver otro ejemplo. ¿Puedo continuar o están copiando? Bueno, mire que puedo. Ejemplo 4. Esto es sección 4.2. Ejercicio 9. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Tome dos clases parcialmente ordenadas. Sean E y F clases parcialmente ordenadas. Y supongan que ya son isomorfas. Y G de E en F, un isomorfismo. Demostrar que para todo X en E,
la imagen directa a través de G del segmento inicial de X en E es igual al segmento inicial de G de X en F. Concluir lo siguiente. Concluir que el segmento inicial de X es isomorfo con el segmento inicial de G de X. Listo. Este es el ejercicio. ¿Cómo hacemos la demostración de ese ejercicio? A ver, quiero ideas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proponen? ¿Qué no proponen? Pues vamos a ver las contenencias de los dos conjuntos primero. Listo. Primero, empecemos escribiendo quién es S de X. O bueno, sí, hagámoslo así con contenencias como tú dices. Entonces, sea X que pertenece a G gorro de S sub X de E. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto implica que existe Y que pertenece a S sub X en E, tal que X es igual a G de Y. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que significa ser un elemento de acá. Soy elemento de la imagen directa si soy la imagen de un elemento que está acá a través de la función que tengo aquí. Listo. ¿Qué implica esto? Pues de que existe Y estrictamente menor en E que X, tal que X es igual a G de Y. Ah, bueno, no pongámosle otro nombre a esto, porque aquí ya tengo X, entonces no la quiero confundir con la otra. Pongámosle Z, o pongámosle U, sea U aquí, entonces U es esto y U es esto, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué implica esto de acá? Como Y es menor que X, me quedaría que G de Y es menor en F que G de X. ¿Por qué? Porque G es isomorfismo y nosotros probamos que los isomorfismos son estrictamente crecientes, ya que G es isomorfismo. Pero fíjense, ¿quién es G de Y? G de Y es igual a U. Me queda que U es estrictamente menor en F que G de X. Ah, U es menor que G de X. ¿Qué significa eso? Pues que es un elemento del segmento inicial de este señor en F. Conclusión, acabo de probar que G barra de S sub XE está contenido en el segmento inicial de G de X en F. Listo. Tengo la primera contenencia. Veamos la segunda. Agarro un elemento aquí. Sea V que pertenece al segmento inicial de G de X, F. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que V es estrictamente menor que G de X. Pero no se nos olvide que V es un elemento de F. Entonces aquí yo puedo decir, vea, existe U que pertenece a E, tal que F de U es igual a V. Porque G es isomorfismo, así que en particular es sobreyectiva. Ah, bueno, entonces lo que estoy diciendo acá es, bueno, no es F de U, es G de U. Lo que estoy diciendo acá es G de U es menor que G de X. Y esto, ojo, es en F. Ah, pues esto significa, por el hecho de que esta función es isomorfismo, que U es estrictamente menor que F, estrictamente menor que X en F.
Y a ver cómo digo eso. O cómo utilizo esto, porque todavía no me está dando lo que quiero. Profe, ¿ellas son menores en F o en E? U es en E. Ah, bueno, entonces esto me está diciendo lo siguiente. Esto me está diciendo A, B. Bueno, sí, ya sé cómo sacarlo. Esto me está diciendo que U es un elemento que está en el segmento inicial de X en E. Ah, esto es en E, sí, gracias. Esto es un elemento que está en el segmento inicial de X en E. Entonces, ¿qué me está diciendo? B es la imagen de alguien que está acá. Conclusión. B es igual a G de U con U que pertenece al segmento inicial de X en E. Eso implica que B es un elemento de la imagen directa del segmento inicial de X en E. Y por lo tanto tendría que S sub G de X en F está contenido en la imagen directa de S sub X en E. Las dos contenencias me permiten concluir la igualdad. SG de X en F es igual a G barra de S sub X en E. ¿Alguna pregunta? Bueno, pueden ir copiando esta parte y ya continuamos con otro ejercicio. Sí, ya lo hice. Bueno, mientras copian, cuéntenme, ¿cómo se están sintiendo con los ejercicios? ¿Se sienten cómodos? ¿Sienten que necesitan leer mucho todavía? ¿Sienten que van ahí más o menos al ritmo? Uy, profe, yo siento que hay que leer bastantísimo. Es que son muchísimas definiciones. ¿Pero se sienten muy perdidos o creen que igual sentándose a leer con juicio son capaces de sacar lo que estamos haciendo? Yo creo que es cuestión de invertir el tiempo, sino que es que leer bastante. Sí, claro, como dice el No, es que compañero, tengo unas pérdidas. el curso es pesado a veces y llega definición y definición y definición, o algún teorema raro que te pueda ayudar un montón, pero no lo consideras. Entonces es cuestión de leer mucho. Igual todavía nos faltan varias definiciones, pero estoy tratando como de introducirlas con calma e ir haciendo varios ejercicios para que eso les ayude un poquito a aclarar algunas cosas. Pero igual, pues, traten de ir rayando los ejercicios, de ir revisando los apuntes para que, para que puedan ir acentuando mejor. Bueno, me avisan apenas pueda continuar para mostrarles otro ejemplo. Profe, yo tuve problemas con el audio desde el ejercicio anterior, entonces me tocó reiniciar el PC que estábamos haciendo, llegué perdido. Bueno, aquí lo que estábamos probando era que si yo tengo dos clases parcialmente ordenadas y un isomorfismo entre ellas, voy a probar que para cada elemento del dominio, la imagen directa de su segmento inicial es isomorfo con el segmento inicial de la imagen de ese elemento. O sea, esta igualdad de acá. Y eso fue lo que hicimos aquí. Fíjate que en particular el hecho de que estas dos cosas sean iguales, lo que te está diciendo es que G restringido a esto está en correspondencia biyectiva con esto. Así que tengo un isomorfismo acá. Bueno, vamos a anotar eso por aquí arriba. Fíjate que esta igualdad lo que te está diciendo es que cuando yo tomo G y lo restrinjo a S sub x de E, pues lo voy a considerar como una función de S sub x de E en G barra de S sub x E. Esto no es más que S sub G de x f. Esta función se vuelve biyectiva y de hecho es un isomorfismo. Esto es x. A ver, esto es restringido aquí. Esto es isomorfismo. Pues esto lo pueden probar como un colorario de lo que acabamos de hacer aquí y de ahí es que concluyen esta cosa de acá. Se los voy a dejar de tarea, que tampoco es complicado, como les decía.
Fíjense que lo que les está diciendo esta condición de acá es que esta función va a ser sobreyectiva, ¿sí? Eso es lo que significa básicamente. Esa función va a ser sobreyectiva. Esta función considerada de aquí a aquí es una función sobreyectiva. Eso lo pueden hacer de manera relativamente sencilla a partir de las consideraciones que hicimos acá. Observen que en todo caso G es una función creciente y al restringirla va a seguir siendo creciente, va a seguir siendo inyectiva. Entonces de pronto la parte extraña es probar que es sobreyectiva, pero como les decía, ahí se van a apoyar en esto. Para probar que es isomorfismo, inyectividad ya la tienen. La restricción de una función inyectiva es inyectiva. La restricción de una función creciente pueden probar que va a ser una función creciente. Entonces ahí no hay nada que probar. Hay que probar básicamente para llegar a que es isomorfismo es que esta función de acá es una función sobreyectiva. Bueno, y que la inversa es creciente. Por eso también se sigue directamente de que la inversa de G es creciente. Entonces básicamente prueben que es sobreyectiva, que G restringida a esto, llegando a este conjunto, es una función sobreyectiva. Y listo, con eso tendrán esta condición de aquí. Bueno, entonces, ¿creen que vamos bien así? ¿O hay algo que quieran cambiar con lo que se sentirían más cómodos con el tema? ¿Seguimos como vamos? Profe, sí, sigamos así. O sea, ¿cómo más podríamos dar el curso? No sé, de pronto sin ejemplos. Uy, no, profe, sin ejemplos y nos mata. No, profe, sin No, ejemplos profe, nos al mata. contrario, Eso mejor sí, así con ejemplos. Bueno, ejemplos sin... básicamente nos vemos el otro semestre todos. Pero eso no estaría tan mal. Así no me siento tan solo después. No, mentiras. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 10. Lo siguiente. Considera un conjunto parcialmente ordenado. Sea A un conjunto parcialmente ordenado. Y para cada A en A, sea I sub A igual a los Y que pertenecen a A, tales que Y es menor o igual que A en A. Entonces fíjense que esto es básicamente el singulete de A unido el segmento inicial de A. Y van a considerar I la colección de todos los conjuntos de esta forma. Vamos a ordenarlo por inclusión. Ordene ahí por inclusión. Recuerden que cuando digo ordenar por inclusión, estoy diciendo ponga la relación de contenencia como relación de orden. Vamos a probar que I es isomorfo con A. Bueno, entonces hay una función, hay una cosa que pues salta a la vista enseguida. Yo necesito conseguir un isomorfismo entre A e I. Entonces yo no sé, hay una cosa que le salta a la vista a uno y es que vea, yo quiero una función de A en I, pero hay una cosa obvia, y es que cada vez que yo tengo un elemento aquí que se llame A, acá puedo considerar un elemento que se llama I sub A. Entonces, la función obvia sería esa. Veamos si esa función es tan obvia, es decir, veamos si esa función obvia, entre comillas, sí funciona. ¿De acuerdo? Vamos a mirar si esto es isomorfismo. ¿Qué tengo que probar? Pues primero que todo tengo que probar que en efecto esta phi es una función. Y segundo, tengo que probar que es biyectiva y que ella, tanto ella como su inversa son crecientes. Para que no se confunda esto con el vacío, le voy a poner sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar esa función. Veamos
que es función, primero que todo. ¿Cómo pruebo que eso es función? Pues obviamente esto va a estar contenido en A por I. No hay nada que probar. Que cada elemento tenga imagen tampoco es difícil. Lo que tengo que probar es que si dos elementos son iguales acá, pues también son iguales acá. Entonces, si yo tengo que X es igual a Y, son elementos de A, entonces voy a tener que el singulete de X es igual al singulete de Y. Y el segmento inicial de X en A va a ser igual al segmento inicial de Y en A. ¿Qué quiere decir esto? Si estos dos son iguales y estos dos son iguales, pues el singulete de X unido el segmento inicial de X va a ser igual al singulete de Y unido el segmento inicial de Y en A. X unido el singulete de X no es más que Y sub X. Y unido el segmento inicial de Y no es más que Y sub Y. Y sub X no es más que psi de X. E Y sub Y no es más que psi de Y. Por lo tanto, se cumple la segunda condición para hacer función, y es que la imagen de cada elemento sea única. ¿De acuerdo? Listo. Ya sé que tengo una función. Voy a probar que esa función es isomorfismo. Entonces, primero que todo, voy a probar que es inyectiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar dos elementos iguales acá. Voy a probar que vienen de elementos iguales por acá. Sean psi de X igual a psi de Y. ¿Qué quiere decir que psi de X sea igual a psi de Y? Esto quiere decir que Y sub X es igual a Y sub Y. Bueno, y ojo con algo. Cuando yo estoy haciendo demostraciones acá, en lugar de escribir entonces, luego, así, por lo tanto, pongo esta flecha. Porque, digamos, por comodidad al escribir acá en la tableta, es un poquito más fácil hacer esta flecha que decir por lo tanto, y así, digamos que gasto menos tiempo escribiendo. Cuando ustedes vayan a entregar una demostración, este tipo de cosas no es bonito hacerlas ni leerlas en un libro o en un texto. Siempre que tengan el tiempo disponible para hacerlo bien, pues aprovechen y háganlo bien. Tengan cuidadosos con la escritura y con la redacción. Bueno, entonces si ven que estas dos cosas son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el conjunto de los U en A, tal es que U es menor o igual, bueno, ya sé que esto tiene una forma y es esta aquí. Entonces utilicemos esta forma. Entonces singulete de X unido segmento inicial de X en A es igual al singulete de Y unido el segmento inicial de Y en A. Ojo que yo no puedo decir directamente es que esto es esto y esto es esto. ¿Sí? Ahí toca hacer cositas, pero se prueba. ¿Qué creen que puedo hacer aquí? ¿O de qué me puedo valer aquí? Aquí puedo decir lo siguiente. Como estas dos cosas son iguales y X pertenece a esto, porque X está en el singulete, el singulete de Y unido el segmento inicial de Y en A, y como Y pertenece a esto, entonces puedo decir que Y pertenece al singulete de X unido el segmento inicial de X en A. Ah, bien. Esto quiere decir que X es igual a Y o X es menor que Y. Y es igual a X o Y es estrictamente menor que X. Y aquí podemos aplicar propiedad distributiva y me va a quedar X igual y X igual Y o Y menor en A que X o X menor que y X igual a Y o Y menor en A que X. Vuelvo a aplicar distributivo y me quedaría X igual a Y y X igual a Y
o x igual a y y y menor en a que x, o x menor en a que y x igual a y, o x igual, perdón, o x menor en a que y menor en a que x. Si ustedes analizan esto, el único caso posible es el primero. ¿Por qué el único caso posible es el primero? Porque fíjense que y sea menor que x me impide que puedan ser iguales, así que esto no se puede. Por la misma razón no se puede esto. Y esta relación es asimétrica, o sea que como x es menor que y, yo no puedo tener que y sea menor que x. La única que puede pasar es esta. Listo, x es igual a y. Conclusión, sí es inyectiva. ¿Preguntas sobre esta parte de la prueba? Yo tengo una preguntita, profe. Claro. Es que yo no acabo de entender esa forma para probar que sí es función. O sea, pues yo como que conozco y cuando lo pruebo es como si A, B pertenece a sí y si A, C pertenece a sí, entonces hay que probar que las imágenes Tú lo que me son las estás mismas. diciendo es que si f de x es igual a A y f de x es igual a B, yo quiero probar que A es igual a B, ¿cierto? Ujú. Sí, profe. En este caso yo estoy haciendo, digamos, a ver, ¿cómo te lo digo? Digámoslo en palabras así. En cualquier manera lo que estás diciendo acá es que, mira, un mismo elemento no puede tener imágenes diferentes, ¿cierto? Un elemento no puede tener dos imágenes distintas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa esto, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sino que es que igual Y ahí fíjate que acá también estoy está. diciendo, dos cosas iguales me llevan en imágenes iguales. O sea, que cosas distintas no pueden venir de elementos iguales. O sea, mira el contrarrecíproco. F de x distinto f de y implica x distinto de y. O sea que si tienes dos cosas distintas acá, ellas no vienen del mismo elemento. ¿Sí me hago entender? Por ahí la voy cogiendo, pero sí, sino que también yo creo que mi confusión es que cuando uno también escribe así como f de x igual a y f de x igual a b, Claro, pues ya está haciendo también uso de la notación de claro, hay que funcional. ser cuidadosos. O sea, esto no es igual, estrictamente igual. Aquí lo que estoy diciendo es x, a pertenece a f. Esto para nosotros es lo mismo que decir f de x igual a A. Por eso es que de aquí no puedo concluir que A sea igual a B, me toca probarlo a partir de la información que tenga. Eso es Sí, sí, cierto. profe. Ujú. Pero sí, o sea, lo que estamos probando acá es esto. O sea, tú lo que estás mirando aquí es, si un mismo elemento me manda en dos lugares, es porque los lugares son el mismo. Pero acá te estoy diciendo, si dos cosas son iguales, me mandan en el mismo lugar, contra recíproco. Si dos lugares son diferentes, vienen de elementos diferentes. De hecho, esta es la forma más fácil de probar que algo es función, porque si te metes por este camino, a veces tiende a ser más confuso. Sí, claro, sí, eso lo he notado. Bueno, entonces nos falta ver que esa función es sobreyectiva. Pero que sea sobreyectiva es fácil. Si yo tengo z que pertenece ahí, entonces z es igual a i de x para algún x que pertenece a, y eso lo que significa es que z es igual a i así de x para algún x en a. Y de aquí concluyo que sí es sobreyectiva. Listo. Entonces ahora me falta ver
la última condición. Entonces, sean x, y que pertenecen a A. Entonces, si yo tengo x menor o igual en A que Y, esto pasa si solamente si x es igual a y o en su defecto x es estrictamente menor en A que y. ¿De acuerdo? Listo. Esto pasa si solamente si el singulete de x es igual al singulete de y o el segmento inicial de x. Esto es algo que quizá debamos probar por aquí aparte. Esto me está diciendo que x es menor que y, me está diciendo que x pertenece al segmento inicial de y en A. Pero vamos a ver que si x pertenece al segmento inicial de y en A, esto implica que el segmento inicial de x en A está contenido en el segmento inicial de y en A. Ahora probamos esto, pero lo voy a utilizar acá. Esto implica que este singulete es igual a este singulete, o en su defecto, el segmento inicial de x en A va a estar contenido en el segmento inicial de y en A. Y aquí me va a quedar que x unido el segmento inicial en x de A está contenido en y unido el segmento inicial de y en A. Y esto lo que me está diciendo acá es que y sub x está contenido en y sub y. Pero este que está aquí es el orden que tengo en y. Entonces esto es y sub x menor o igual en y que y sub y. Conclusión, sí es isomorfismo. Porque fíjense que esto lo que me dice es justamente si de x menor o igual en el conjunto de llegada que si de y. Ahí está. Ahora yo creo que esto vale, ¿no? Esto está aquí, listo. Nos quedó faltando fue la prueba de esto por acá, pero miren que es muy fácil. Si yo tomo a z en el segmento de x en A, eso implica que z es menor que x, pero x es menor que y, o sea que z es menor que y. Luego z pertenece al segmento inicial de y. ¿Quedó clara esta parte de la prueba? Bueno, aquí usamos que x menor que y implica segmento inicial de x en A contenido en segmento inicial de y en A. ¿Está clara esta prueba o tienen alguna pregunta? Listo. Los pueden ir copiándola y en un par de minutos pasamos a otro ejemplo.
Este es ejercicio 11. Sean A, B, C clases parcialmente ordenadas, tales que A intersectado B es igual a A intersectado C, igual a B intersectado C, igual al vacío. Demostrar que A isomorfa con B implica A unido C isomorfa con A con B unido C. Entonces, miren, voy a hacer un pequeño dibujo de esta situación. Por aquí tengo A, y que de alguna manera yo sé que está en correspondencia biyectiva y preservando el orden con B. Lo que me están pidiendo probar es que cuando yo le pego una misma cosa de ambos lados, digamos C, entonces hay una correspondencia biyectiva entre todas estas cosas. ¿Qué puedo hacer? Pues piensen que de alguna manera yo sé cómo poner en relación A y B, porque ya tengo un isomorfismo. Entonces ya tengo una manera de venirme de aquí para acá. Y tengo una manera de venirme de C a C, porque tengo un isomorfismo siempre de C en C, que va a ser la idéntica según el ejercicio que les dejé hace unos minutos. ¿Será que cuando yo pego esas dos funciones obtengo una función que vaya de AC acá? La respuesta es sí. En otras palabras, ¿qué me funciona aquí? Ya tengo esta hipótesis, entonces voy a agarrar esa función, sea f de A en B, un isomorfismo. Y considera la idéntica en C, de C en C. Voy a definir una nueva función a la que le llamaré h. ¿De dónde a dónde va h? Pues h va de A unido C en B unido C. Y h va a ser lo siguiente. Cuando agarra un x aquí, me lo va a mandar en lo siguiente. Si la x pertenece a A, me lo va a mandar a través de esta función en f de x. Esto va a ser f de x si x pertenece a A. Si x pertenece a C, si la x está aquí, la voy a dejar quieta, la voy a mandar en ella misma, en x, si x pertenece a C. Miren que estos dos casos son excluyentes porque no hay nadie en común, según esta hipótesis. Eso no me va a crear ningún problema. Listo, entonces trabajemos con esa función a ver qué pasa. Esto es función. Y en relación a esto, pues no voy a hacer ninguna prueba. Si ustedes quieren, pueden probar qué es función. Esto es simplemente el lema de pegado para funciones. Yo estoy seguro que ustedes tuvieron que haber hablado de eso. Igual se los voy a anunciar acá, como para recordarlo. Lema de pegado. ¿Qué dice ese lema de pegado? Pues supongan que yo tengo f de A en B y g de C en D funciones, donde A intersectado con C es igual al vacío. Entonces, f unido g va a ser una función de A unido C en B unido D. Esto va a ser función. Listo. Eso se llama lema de pegado para funciones. Yo creo que ustedes tuvieron que haberlo visto cuando vieron funciones, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Sí lo han visto antes? Sí, profe. Listo. Entonces ya tengo que esto es función. ¿Por qué? Pues esto es función. Los dominios no se intersectan, pues la unión de ellas dos va a ser funciones. Luego, h es función. De hecho, es función biyectiva.
Claro, el hecho de que sea biyectiva no se sigue directamente de acá, pero ustedes lo pueden probar. Eso se lo voy a dejar como ejercicio. Lo que voy a probar yo es que es un isomorfismo. Entonces, vamos a ver que H es isomorfismo. Sean XY que pertenecen a A unido C, tales que X es menor o igual en A unido C que Y. Ojo que aquí hay que ser cuidadosos con algo. Yo tengo una clase parcialmente ordenada acá, unida a una clase parcialmente ordenada. Yo nunca dije cómo iba a ordenar esta unión. Y simplemente la manera en que la voy a ordenar es unir las dos relaciones. O sea, lo que está relacionado aquí y lo que está relacionado acá. Las cosas que estén por aparte no las puedo comparar. Y lo mismo de este lado. Entonces, esto implica dos cosas. Como estos dos son comparables, yo solamente puedo comparar cosas que estén en el mismo paquete. O sea, cosas que están en A o cosas que están en C. Entonces, por acá tendría X, Y pertenecen a A. Y en ese caso, X es menor o igual que Y en A. O en su defecto, X, Y pertenecen a C. Y en ese caso, X es menor o igual que Y en C. De cualquier manera, bueno, de hecho esto es un sí, solo sí. Esto de acá lo que me está diciendo es, puesto que F es isomorfismo, esto me estaría diciendo F de X menor o igual en B que F de Y. O, puesto que la idéntica es isomorfismo, me estaría diciendo Y de X, que es la misma X, pero de todas maneras la voy a poner así. Y de X y sub C de X es menor o igual en C que Y sub C de Y. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que H de X, que puede ser cualquiera de estas dos cosas, es menor o igual en la llegada, que es B unido C, que H de Y. Luego, H es un isomorfismo. Miren que estoy utilizando acá, que H de X va a ser esto en el caso en que estos dos estén en A, o esto en el caso que estos dos estén en C. De cualquier manera, H de X va a ser menor que H de Y. ¿De acuerdo? Y miren que hay un montón de cosas ahí dichas entre líneas, pero que nunca escribí y que hay que estar pendientes qué pasa de una línea en la otra. Quedan pendientes ustedes de probar acá que esta función es biyectiva. Ahí va a jugar fuertemente el hecho de que B intersectado C es vacío. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, pueden ir copiando esta parte y ya miramos otro ejemplo.
Bueno, yo creo que ya para terminar, pensamos en el siguiente ejemplo. Este ejemplo, ¿cuál sería? Este era el 5, el 6. Ejemplo 6. Sección 4.2, ejercicio 12. Tomemos un conjunto parcialmente ordenado. Sea A un conjunto parcialmente ordenado. Sea L sub X igual a los Z que pertenecen a A, tales que Z es menor o igual que X, donde esta es la relación de orden en A, y U sub X igual a los Z que pertenecen a A, tales que Z es menor o igual que X. Perdón, no es menor o igual a X. Demostrar lo siguiente. Demostrar que, primero, para cada X en A, LX UX es un corte de A. Para cada X en A, la pareja LX, U sub X es un corte de A. Segundo, la función phi de X igual a LX, U sub X es un isomorfismo entre A y la clase LU igual a los LX, U sub X, tales que X está en A. Donde esta clase está ordenada por inclusión. De LU es ordenada por inclusión. Bueno, por inclusión en L. Listo. Entonces, manos a la obra. Nos quedan 10 minutos de clase y se los vamos a dedicar a resolver este ejercicio. Ya acabo de caer en cuenta que el ejercicio que teníamos pendiente no fue de la clase pasada, sino de la semana pasada. Sí teníamos pendiente algo. Pero bueno, ya será la próxima. Bueno, lo primero que todo es probar que esto es un corte de A. ¿Cómo pruebo que esto es un corte de A? Pues tengo que probar varias cositas. Una de ellas, debo probar que la intersección entre estos dos es igual a vacía. Pero esto es directo, fíjense. Lo que está aquí abajo es lo que está de X para abajo, lo que está aquí. Y lo que está aquí es lo que está estrictamente mayor que X. Entonces esto automáticamente va a ser vacío. No hay muchas opciones. Y también es fácil ver que LX unido U sub X va a ser igual a, que fíjense, aquí tengo que esto es lo que es menor o igual a X y esto es lo que no es menor o igual a X. O sea, esto es lo que está por debajo y esto es o lo que no se compara o lo que está por encima. De todas maneras es lo demás, digamos. Entonces esta unión va a ser A. No hay mucho que decir. Segundo, tenemos que probar que si yo tengo un elemento aquí y agarro a alguien más pequeño que él, menor o igual que X, entonces tengo que probar que este elemento también está acá. Entonces fíjense, que X esté en LU me está diciendo, voy a ponerle otro nombre porque ya esta X la estoy utilizando acá. Vamos a ponerla aquí U. Que U esté acá me está diciendo U es menor o igual que X. Y que Z está acá me está diciendo Z es menor o igual a U. Esto implica ¿qué cosa? U menor que X, Z menor que U. U menor o igual a X y Z menor o igual a U. ¿Qué me está diciendo esto?
que z es menor o igual a ¿quién? A x, ¿cierto? Y que z sea menor o igual que x me está diciendo que z es un elemento de Lx. Listo. Y por último, voy a tomar un elemento v que pertenece a u sub x. Y voy a tomar un elemento más grande que ese v. Debo probar que este z más grande que v está en u sub x. Entonces, que v está en u sub x, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que v no es menor o igual que x. Y por acá tengo que v es menor o igual a z. Pues si v no es más pequeño que x, pero sí es más pequeño que z, ¿qué puedo decir acerca de z y x? Pues puedo decir automáticamente que z no es menor o igual que x. ¿Por qué? Porque si z fuera menor que x, aquí tendría automáticamente por transitividad que b es más pequeño que x. Y eso es falso acá. Por lo tanto, z es un elemento de u sub x. Conclusión. Lx, u sub x es corte de A. Ya tendríamos probada la primera parte del ejercicio. Ahora nos vamos a la segunda. En la segunda me piden, vea, ordene por inclusión sobre L, o sea, sobre la primera componente acá. Entonces voy a probar que phi, que va de A en los Lx, u sub x, tal es que x está en A, es isomorfismo. Empecemos probando que es función. ¿De acuerdo? Entonces, claramente ella va de aquí a aquí, eso no hay que decir más nada. Pues por la propia definición, ya aquí es fácil darse cuenta que ella va de A en esto. Que cada elemento tiene imagen también es claro, lo que hay que probar es que cada imagen es única. Entonces, fíjense, si yo tengo que x es igual a y, entonces, ¿qué va a suceder? Pues es fácil ver acá que Lx es igual a Ly y que u sub x es igual a u sub y. Obviamente esto hay que argumentarlo, pero fíjense, estos son los z más pequeños que x, son los mismos z más pequeños que y, puesto que x es igual a y, o sea que estos dos son los mismos. Los z que no son menores que x van a ser los mismos z que no son menores que y, así que estas dos serán la misma cosa. Y listo, por lo tanto la pareja Lx u sub x va a ser igual a la pareja Ly u sub y. En otras palabras, voy a tener phi de x igual a phi de y. De hecho, fíjense que esto de acá se va a volver un sí y solo sí más adelante, porque la otra implicación lo que me va a decir es que tengo una función inyectiva. Pero bueno, ya miramos eso. Entonces, hasta aquí sé que es función. Ahora, vamos a esclarecer quién es el orden de acá. Entonces, fíjense. En este caso voy a decir, vea, Lx u sub x está ordenado por inclusión acá. O sea que esto es menor o igual que Ly u sub y, si solamente si Lx está contenido en Ly. Esto es si solamente si los z en A menores que x están contenidos en los z en A menores que y. Esto de acá lo que me está diciendo a mí es que x menor o igual a y. Profe, una pregunta. ¿No ¿Sí? sería la L cursiva? ¿Que L cursiva dónde? En La la... L cursiva es todo esto. Esto fue lo que No, le no, llamé no. cursiva. En la... Acá justamente donde definiste la relación. ¿No sería Ah, no. L cursiva de X? No, no. Por inclusión en Lx. O sea, en inclusión en estos. Ah, ok, ya. Listo. Bueno, entonces fíjate. Esto es menor que esto, sí, solo sí. Esto está contenido así. Esto es la definición. Esto es la definición del orden que puse acá. ¿De acuerdo? Inclusión en la primera componente. Esto es igual a esto por definición de quién es Lx. Ahora, que los z menores que x estén metidos en los z menores que y es lo mismo que decir que x es menor o igual a y.
Y fíjate qué me está diciendo esta condición de aquí abajo. Esa condición de aquí abajo me estaría diciendo, esta lineecita, la manera de leerla sería la siguiente. ¿Quién es esto? Esto es phi de x menor o igual que phi de y, si solamente si x menor o igual a y. Ahí está. ¿Qué falta ver aquí entonces? Que esta función es biyectiva. Nos quedaron 2 minutos, ahí sí les va a tocar esa parte a ustedes. Les falta ver que phi es biyectiva. Pero eso no va a ser difícil, porque fíjense que la sobreyectividad agarran un elemento aquí, todos los elementos de aquí tienen esta forma para algún x, pues esa es la preimagen. ¿De acuerdo? Ahí escriben la sobreyectividad en un momento. Si quieren ver la inyectividad, pues es básicamente pensar en cómo se devuelven acá, que tampoco es complicado. Entonces, ya con eso terminaría en el ejercicio. ¿Alguna pregunta?